Muy buenas tardes, esto es La Jaula Perica, programa número 9, arrancamos. Muy buenas, pericos, feliz día de Pascua. Alcanzamos el mes de confinamiento y noveno programa de La Jaula Perica. Como siempre, y desde aquí, queremos mandar ánimos a todos los sanitarios y demás personas que siguen trabajando para acabar con esta pandemia. Pero hoy no es un día cualquiera, ya que estaríamos de celebración. Ayer se cumplieron 14 años del último título de nuestro club, la Copa del Rey del 2006, aquel 4-1 al Real Zaragoza en el Santiago Bernabéu. Lejos, por desgracia, quedan ya esos buenos momentos. Y ahora, como nos gusta hacer en cada programa, desde la Peña Juvenil queremos felicitar a Aleix Cugota, María Martínez y Néstor, que cumplieron años el sábado, a Nadia Carmona, que lo hizo ayer, y a Charrasca y Ricard Rosselló, que cumplen años hoy. A todos ellos, muchas felicidades. Iniciamos la semana con un programa de categoría. Como siempre, y para los que aún no los hayáis escuchado, podréis hacerlo en nuestro canal de YouTube. Hoy contaremos con las últimas noticias referentes a nuestro club y la juvenil. Hablaremos con el portavoz de Simaquiari, continuaremos con la sección Scopelli y para finalizar hablaremos con uno de los protagonistas de aquella final copera de 2006, un gran perico. Para finalizar, como viene siendo ya habitual, tendremos un espacio para reproducir los audios que nos enviéis. Para todo ello, hoy contamos con Sergio. Buenas tardes a todos los oyentes. Muy buenas tardes, Ramo. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, chavales. Muy buenas, Pedro. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes también. Y en los comentarios que nos escribáis, como ya viene siendo habitual, tendremos a José. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Una vez tenemos a los contertulios presentados, vamos a dar paso al siguiente bloque, la actualidad del club. Estamos de celebración. Nuestro club está de fiesta. Paseo por Barcelona y posterior celebración en la Plaza Sant Jaume y la Font Mágica de Montjuïc. Ayer se cumplieron 14 años de la consecución de nuestra cuarta y última Copa del Rey, la del 2006. El club retransmitió el partido a través de su canal Español TV. Recordamos con anhelo el último título que de nuestra centenaria entidad ganaría. Volvemos a las andadas con la problemática de cuándo se reanudará la Liga. En este sentido, Jaume Rouras, presidente de Mediapro, se posiciona a favor de que se jueguen partidos todos los días durante julio y agosto, con el objetivo de acabar la Liga. No obstante, García Pont, nuestro vicepresidente del club, considera que si no se dan las condiciones necesarias que debería tener el fútbol, sería conveniente no forzar su vuelta, mostrando así una posición prudente ante la incógnita de la reanudación de la Liga. Entrando ya más en el tema deportivo, según el diario AS, Facundo Ferreira y Corchia no continuarán en el club después del 30 de junio, aunque se reanude el campeonato. Según Quique Iglesias de la COPE, el que sí pretende continuar al menos una temporada más en el Español, pase lo que pase con la situación deportiva, es Buley, ya que se encuentra muy cómodo en el club y en la ciudad, y se siente muy identificado con la afición. Y para terminar, un grupo de pericos, en colaboración con la Asociación Social Montealegre, organizan una recogida de alimentos para ayudar a 1.500 personas residentes en el barrio del Raval. Esta iniciativa se llevará a cabo entre el 17 y el 18 de abril. Muchas gracias a todos por repasar la actualidad deportiva del club y social, y ahora vamos con la actualidad del grupo. La Cruz Roja da las gracias a la juvenil y a toda la afición del Español por la aportación que hizo el grupo de 3.000 euros en la lucha contra el coronavirus, demostrando así la gran responsabilidad social y el compromiso con nuestra sociedad en estos momentos difíciles. Desde aquí queremos agradecer a todas las personas y peñas que han colaborado con nosotros. Por otro lado, no queremos acabar este apartado sin mandar un abrazo a todos nuestros socios y simpatizantes,
Pues desde la Juvenil 1991 queremos recordar que ya tenemos ganas de volver al estadio, volver a animar, viajar, pifar, ganas de previa, en definitiva, ganas de fútbol y de volver a vivir los partidos con nuestra gente. Muchas gracias, José, por actualizarnos la situación actual del grupo. Y ahora vamos con la entrevista. Una vez repasada la actualidad y tras haber contado con la presencia de Orgullo Isleño y Valencia Sud en anteriores ediciones de La Jaula, hoy tendremos a Nacho, portavoz de Simakiari. ¿Cómo vamos? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Empecemos un poco por vuestro nombre. Cuéntanos por qué os pasáis a llamar Simakiari tras un primer año llamándoos North Boys, ya que Simakiari a priori es un nombre más complejo de pronunciar e incluso de escribir. Pues realmente, pues como dices, el primer año de Simakiari, el año 94-95, empezaron llamándose North Boys por el mero hecho de, o empezamos llamándonos North Boys por el mero hecho de tener un nombre. Era una antigua peña que había en el Real Oviedo, como se tenía las pancartas de ella, de una peña de los años principios de los 90, pues se utilizó esa nomenclatura. Pero se sabía que era algo meramente circunstancial y se buscó un nombre que se alejase un poco de lo que era lo habitual de la época, tipo, pues no sé, el Frente tal, Ultras algo, o Supporters, por decir cualquiera de los que son habituales dentro de lo que es el movimiento. Entonces, bueno, varios miembros del grupo hicieron una reunión, en ella se llevó un libro de cultura asturiana, en ese sentido, y después de variar o de mirar varios nombres, el que se decidió fue Simakiari, que no fue la primera opción realmente. El día antes de que se decidiera Simakiari, se decidió por otro nombre que la verdad no gustó. Una vez que se empezó a hacer un poco público entre los que formaban la peña de aquella, pues no gustó ese nombre y al día siguiente se volvió a quedar para cambiarlo porque no era del agrado de casi nadie. Y al final se encontró ese nombre por dos motivos. Uno era diferente a lo que había y el segundo, sobre todo, era que era representativo de Asturias, era una tribu que habitaba en el centro de Asturias, más o menos en la región que puede ser ahora Oviedo y zonas alrededores. Entonces, bueno, era un nombre bastante nuestro, por así decirlo. Y tras esta duda, digamos, introductoria que nos hacíamos en anteriores programas cuando tratamos vuestro derbi, el derbi asturiano, hay varios compañeros que quieren hacerte varias preguntas, así que les doy paso. Adelante, Cristian. Hola, buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? Mira, como comentabas, surgís en el 94 a raíz de una escisión entre Brigadas Azules y otra bastante más pequeña de Chiribís. ¿Cómo fue la convivencia durante los primeros años? Pues los primeros años, sobre todo el primer año y medio, ya que Brigadas, si no recuerdo mal, desaparecería en el año 95-96, es decir, la convivencia con Brigadas fue escasa de un año y poco, fue bastante problemática. Sobre todo, bueno, hay que entender que los que dejaron Brigadas, sobre todo, también hablamos de que algunos miembros pertenecieron a Chiribís, pero mayoritariamente fueron de Brigadas, que era, digamos, la vertiente más ultra de lo que había en Oviedo en aquella época. Era la gente más joven dentro del grupo. Para que os hagáis una idea, aunque es difícil extrapolarlo a la actualidad del movimiento ultra en España, el mayor de los que habían dejado Brigadas para irse a Simakiari tenía 22 años, si no recuerdo mal. Entonces, claro, era un grupo de gente muy joven y que en teoría pues era la generación a seguir dentro de lo que era Brigadas. El problema que hubo con Brigadas es pues una tendencia política demasiado marcada, que incluso llegaba hasta ser un poquito de amistad con los grupos políticos de Gijón, y eso no gustó, obviamente. Entonces, en un principio siempre hubo problemas, sobre todo con Brigadas, llegando, bueno, a las manos en varios partidos, obviamente. Siempre decimos lo mismo. Por ejemplo, Simakiari surge el 19 de noviembre. El motivo que surja en este partido no es algo que no sea premeditado, y es que el día 19, bueno, como todos sabéis, en temas políticos,
pues el 20N está muy marcado. Entonces, lo que era el sector más radical de brigadas y también más duro en muchas cosas no se encontraban en Oviedo en ese momento. Es de ahí que sea ese partido el inicial. Y ahí es donde surge un grupo de unas 20, 25 personas que se ponen en una esquina apartada de brigadas y forman lo que es el núcleo principal de Simaquiari. Y luego, a raíz de al principios partidos no hay muchos problemas debido a que Brigadas ve que no somos una amenaza, pero cuando ven que Simaquiari va creciendo en cuanto a número y en cuanto a participación dentro de lo que es la animación en el estadio, pues ahí sí que empiezan los problemas, desde pues lo que os decía antes, pues peleas dentro de la grada, peleas fuera del estadio, en las noches de la ciudad también algún que otro incidente, llegado incluso hasta bueno, intentos de robo de pancartas, etcétera. Fue una época que siempre decimos lo mismo, ¿no? Llevábamos las de perder con brigadas, sobre todo por la diferencia eran dos grupos completamente distintos. Un grupo como la Simaquiari, el inicial, no podía llegar a más de 30 a 35 personas, mientras que Brigada tenía unos 200 socios y luego una diferencia de edad bastante importante. Con Chiribís el tema era un poco relativamente similar, si bien es cierto, Chiribís lo enfocaba todo también un poco más a un tema político. La idea de Simaquiari nace como un tema completamente apolítico, y Brigadas nos ve más como un intento de suplantación de su idea ultra, mientras que Chiribís nos ven como una escisión de brigadas política también. Entonces, por ahí es el problema principal con Chiribís, es un tema simplemente político, aunque sí es cierto que también con Chiribís duró más años, sí que se llegó incluso a una cierta colaboración con ellos, viajando en alguna ocasión, pues a algunos viajes tipo Valladolid o a los derbis, por ejemplo, pues sí que se iba todos juntos, incluido Brigadas cuando coincidimos con ellos en el tiempo. Buenas, Nacho, yo soy Pedro. ¿Qué tal? Bueno, pues hablando un poco de los inicios desde el principio, tenéis marcados 3 pilares básicos que son el oviedismo, el apoliticismo y el antiesportinguismo. Aunque algunas veces de vuestros miembros en documentales han hablado de un cuarto que sería la autenticidad. ¿Consideras tú que este es un cuarto pilar válido? Hombre, yo creo que el concepto de autenticidad es un poco más difícil de valorar. Al fin y al cabo, el ser auténtico o no, por llamarlo de alguna manera, eso depende de cada uno. Vosotros, hombre, a ver, vosotros lleváis desde el año 92 y habréis visto pasar a cientos de personas que posiblemente se considerarán auténticas en el movimiento ultra y hayan durado en él 2 o 3 años. Es decir, yo creo que no es un baremo que se pueda medir. Sí que es cierto que, sobre todo gente más veterana, los que llevan muchos más años, los que sabes que ya con el paso del tiempo no van a abandonar la grada, no van a abandonar el grupo, sí que es cierto que valoran un poco más esa autenticidad, pero entendida siempre sobre todo con un respeto hacia a los pilares, un respeto hacia el resto de compañeros, un respeto hacia el club. Es decir, es un poquito más, yo creo que el concepto de ser ultra en sí mismo, no, que no ser la moda, que para mucha gente que pasa por una grada o que pasa por el mundillo, y yo creo que esto pasa en todos los grupos, es una experiencia pasajera, una manera de durante una época ser no sé, pues el guay de clase o un poco el diferente dentro de su estrato social, y en cuanto que se estabiliza su vida pues con novia, con un trabajo, unos estudios un poquito más marcados, pues dejan lo que es el mundo de las gradas. Yo creo que se refiere un poco más en esa idea, pero yo creo que eso es un pilar inerte al movimiento, es decir, inerte a la persona que al fin y al cabo pasa pasa a ser parte de su vida, lo que es Simaquiari en nuestro caso, lo que es en vuestro caso la juvenil o en caso de cualquier otro grupo, el pertenecer a un grupo ultra. Pero matizando un poco la pregunta que te hacía Pedro, cuando nos referíamos a autenticidad, queremos decir a que Simaquiari siempre ha resultado un grupo independiente a lo que es el club, a lo que incluso pudo llegar a ser en su momento la Federación de Peñas. Y de alguna manera lo que preguntábamos era si siempre había permanecido ese espíritu, digamos, de independiente, de alternativo a lo que era el conjunto del resto de la afición. Yo creo que, a ver, sí, no. O sea, Simaquiari, al ser un grupo ultra, vive el oviedismo, en este caso, el Oviedo, de una manera muy diferente. Algo bastante general, lo que decía antes en el mundo ultra, es esa visión ultra del sentimiento hacia tu club, pero nosotros estamos muy involucrados con la afición. Yo mismo, por ejemplo, he sido vicepresidente de la Asociación de Peñas durante 2 años. La Asociación de Peñas actual la creó
Simaquiari en cierta medida. Un miembro de Simaquiari se presentó a presidente de la Asociación de Peñas. Siempre hemos mantenido una independencia en nuestras decisiones, pero eso no ha implicado que eso no hace que no nos impliquemos en el día a día del club, en el día a día del resto del aficionado. Es más, yo creo que uno de los sentimientos que nos hizo el hecho de bajar a tercera, todo lo que fue el movimiento social que encabezó Simaquiari en el año 2003, fue el romper un poco esa tendencia que tenemos en el mundo ultra de la clandestinidad, del encontrarnos un poco alejados del resto de aficionados y exponernos, es decir, exponernos públicamente los miembros de Simaquiari a que nos conocieran, a que conocieran lo que es Simaquiari, lo que es el mundo ultra, y a abrirlo al resto de aficionados. Y eso creo que nos ha redundado positivamente en un sentido, y es que aquí en Oviedo, por ejemplo, nosotros tenemos un apoyo masivo del aficionado. Entre comillas, somos una voz autorizada dentro de lo que es el aficionado para hablar en muchas ocasiones, porque somos un grupo amplio y porque también muchas peñas nos apoyan. Entonces yo creo que la autenticidad en ese concepto de independencia la hemos mantenido. Es más, hemos tenido hasta procesos muy complicados dentro del grupo, desde un miembro del grupo que nos traiciona en su época y entra en el consejo de administración del Real Oviedo a espaldas del grupo, por ejemplo, y además aliándose con el que era máximo accionista que nos llevó a tercera. Hemos tenido muchos problemas que han implicado al grupo directamente, pero nosotros siempre nos hemos mantenido independientes en el sentido de nuestra propia opinión, no nos hemos dejado condicionar. Sí que es cierto que luego, como todo en la vida, pues por ejemplo en el año 2012 o en el año 2003, como fueron consejos de administración del Real Oviedo, por ejemplo, que eran muy oviedistas, pero con poco apoyo económico, con poco poder adquisitivo, por así llamarlo, poca fuerza económica que les permitiera vivir de espaldas a la afición, pues ahí nos hemos involucrado muchísimo más. Y sí que es cierto que igual pierdes parte de esa independencia o autenticidad, pero por contra también ganas el tener una voz mucho más amplia, y que lo que nosotros consideramos que debería ser un equipo de fútbol, o en nuestro caso el Oviedo, pues sea más llevado a cabo. Entonces, bueno, sí que es cierto que esa autenticidad entendida como independiente, siempre que la hemos intentado mantener, pero bueno, es complicado, depende mucho de las circunstancias. Y más aquí en Oviedo, que hemos vivido muchos vaivenes sociales en torno al club, es muy complicado. Y digamos, ese matiz, ese año que nos situabas en el 2003 concretamente, que yo creo que analizándolo desde fuera incluso se ve como que es un punto de inflexión en la situación de vuestro grupo. El oviedismo en sí, y ya no solamente el Oviedo, sino otras aficiones, se considera como parte fundamental para la salvación del club. ¿Nos podrías explicar quizá a los pericos que de algún modo no estén tan informados de vuestra situación de aquel año en el que bajáis 2 divisiones de golpe y veis de repente de jugar en primera pasáis a acudir a campos de tercera? ¿Qué hizo Simaquiari y cómo se salvó el Oviedo? Vale. Bueno, el concepto es fácil. El Oviedo baja a segunda división. El primer año se mantiene, digamos, una estructura de club casi como un primera, jugadores de nivel, etcétera. No conseguimos ascender y de repente se produce un hecho que fue el día del Elche. Bueno, ya ese verano, ese primer año en segunda, incluso el último año en primera, ya hay bastante crítica por parte de Simaquiari hacia el Consejo de Administración, pero el año que bajamos a segunda se produce un hecho, y es que contablemente se descubre que el club arrastraba una deuda de lo que era antiguamente 7.000 millones de pesetas, cuando el año anterior, en teoría, el club llevaba años dando beneficios de 500, 300 millones de pesetas. Se descubre que hay jugadores que se les deben nóminas de 5 años atrás. Es decir, hay una situación económica completamente caótica. Un presidente, que era Eugenio Prieto, como máximo accionista detrás, que era Celso González, que ocultaron todo esto, lo maquillaron de tal manera que parecía que el club era un club solvente de lo más... bueno, prácticamente yo creo que esto pasó en casi todos los clubes del fútbol español. El problema es que el Oviedo lo pasó el primero, o de los primeros. Y es claro, al bajar a la segunda, el primer año aguantamos, el segundo ya fue un completo desastre. Todo esto vino a estallar un día del partido contra el Elche, en el mes de mayo, si no recuerdo mal, donde, bueno, deportivamente el equipo ya había perdido prácticamente cualquier aspiración de entrar a jugar un playoff de ascenso, un ascenso directo,
y ese día perdemos el partido, creo que fue 3-5, y a partir del 2-0, del 0-2, mejor dicho, del Elche, pues estalla. La grada se vuelca contra el palco, decidimos subir al palco, invadir el palco literalmente, y ahí se lía invasión de campo, algunos incidentes con la policía, con la seguridad social, con la seguridad privada. El motivo todo fue porque cuando se sacó la pancarta de consejo de dimisión que llevamos sacando todo el año, pues alguien da la orden a la seguridad privada de retirarnos la pancarta. Lo típico, bueno, que suele pasar en estas situaciones. Se lía con la seguridad privada, subimos al palco, etcétera. A partir de ese día es cuando se rompe el club, por así decirlo. El presidente del club anuncia que se va y hay una junta de accionistas posterior y llega un presidente que es el que nos mantiene en tercera luego, pero que bueno, hay reticencias y ahí, bueno, temporada desastrosa deportiva y bajamos a segunda división B. El problema que hay es que al bajar a segunda división B los jugadores no retiran las denuncias, denuncian por impagos, cosa que están en su derecho, pero no las retiran pese a que se les da garantías de pago. Incluso miembros del grupo forman parte de un círculo de 14 personas que avalan el cobro de estas cantidades con sus bienes personales. Al bajar a tercera, el club en teoría desaparece. Y cuando hablamos en teoría es porque todo el mundo lo da por desaparecido. El alcalde inicia unos movimientos que ya habían iniciado el año anterior con la creación de un nuevo club a través de un histórico de la ciudad para suplantar a lo que es el Real Oviedo. Se nos intenta echar del estadio, se empieza una campaña de socios por parte de este nuevo club, por parte del alcalde, con todo tipo de apoyo económico del ayuntamiento, y ahí es donde surge la figura de Simaquiari en este sentido. Nosotros llevábamos un año, el último año de segunda, bueno, con cierta colaboración con el club por el tema de la animación, de intentar salir de las posiciones de descenso. Un día un miembro del club, pues un miembro del grupo, perdón, entra en el club y coincide que está con los, coincide que estaban allí todos los empleados reunidos con el presidente y se anuncia que nada, que el club desaparece, que van a echar de 55 empleados, se van a quedar solamente 5 y que en teoría no hay futuro. Y entonces ahí es donde pues nosotros preguntamos qué se puede hacer por parte del aficionado y lo único que nos dice el presidente es que si hubiera una reacción social mayoritaria, una reacción que viera de respaldo al club, pues que podría haber una llama de esperanza para continuar. Y bueno, a eso fue lo que nos dijeron y a eso nos lanzamos. Esa misma tarde organizamos reuniones con aficionados. El primer día pues fuimos 200 a la sala de prensa del club. Al día siguiente volvimos a organizar reuniones con aficionados y ya éramos 1.500 en el estadio. Y así empezamos a movernos, empezamos a abrir una cuenta bancaria para recaudar dinero para el club, para hacer frente a pagos. Se lanza una campaña de socios en la que nosotros participamos llamando a personas a las casas para que se hicieran socios y explicándoles la situación, y echamos a andar un club sin jugadores, sin entrenador, con 5 empleados y un presidente y un consejo de gente de la ciudad, pero bueno, ovidista de a pie, por así llamarlo, y nada, conseguimos que todo eche a andar, se consiguen superar los 6.000 socios, que eso da un cierto colchón económico, y se echa a andar un club en tercera, literalmente. Y esto, claro, trae consigo que el respaldo que recibe este consejo de administración, estos jugadores, prácticamente proceda todo del aficionado. Pasamos de un club totalmente profesional a un club totalmente amateur, en ese sentido, con un estadio de primera que no nos consiguen echar gracias a tener un contrato, pero la lucha contra el otro club de la ciudad que sigue apoyado por el ayuntamiento sigue. Nosotros se nos ataca por todos lados, incluso concejales del Ayuntamiento de Oviedo llaman a casa de los dirigentes de Simaquiari a explicarles a los padres o a las familias de estos dirigentes de Simaquiari que poco menos que somos como la Cale Borroca a nivel obetense, es decir, se nos desacredita por todos lados, pero conseguimos nuestro objetivo, que era echar a andar el club, buscar un apoyo social mayoritario, además muy superior al del otro club de la ciudad, en ese momento al Oviedo CF, que es el que impulsa al alcalde, y se inicia la liga. Sí es cierto que nosotros, dándoles un poco parte de razón a lo que era el ayuntamiento, una vez que se inicia la liga, una vez que Simaquiari, por ejemplo, articula una asociación de peñas, como es la PARO, la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo, una vez que conseguimos instaurar ahí un presidente, 14 peñas que se hagan cargo de esa asociación, nosotros nos apartamos un poco de esa primera
cara, porque sabemos también que, bueno, que parte de razón tienen en llamarnos Caleborroca. Durante esa época, pues, hombre, muchos miembros del grupo, pues, realizaron 100.000 acciones de, llamémoslo, concienciación social, pero bueno, de pintadas, robar pancartas al aficionado del otro equipo, no sé, destrozos incluso en las instalaciones de ellos. Bueno, sí, un poco de Caleborroca, sí, porque había que tocarle los cojones igual que nos lo intentaron a nosotros. Pero ahí es donde donde surge la imagen de Simaquiari a nivel de cabeza visible del aficionado. Y surge todo por esto, porque en el momento donde incluso hasta la antigua Asociación de Peñas Azules, la FAPA, que era la que se marcha al otro club, es decir, llega un momento, un punto de que no hay nadie al que dirigirse, no hay ni un presidente que tenga fuerzas para tirar, y el que tira de ese primer carro es Simaquiari durante varios meses. Entonces, ahí es lo que decía antes, nos abrimos sin miedo al resto de aficionados. Quizás si perdimos un poco lo que es el concepto ultra a nivel español, por así llamarlo. Ese concepto ultra de un poco más violencia, eso yo creo que nos pasa en todos los grupos, pues esos sectores que tienes dentro del grupo de un grupo de 50, por ejemplo, que hay 10 que son más violentos, más problemáticos, buscan más esa batalla, pues quizás nos contengamos, por así llamarlo, durante ese año o el año siguiente, porque también sabemos que somos el foco sobre el que se está vertiendo la historia negra, es decir, el ataque del ayuntamiento era hacia Simaquiari, porque sabían que era donde nos podían agarrar por violentos o por antecedentes en otros momentos, etcétera. Se nos podía utilizar políticamente con esos efectos contrarios por la violencia. Entonces ahí sí que perdemos un poco esa esencia ultra, por así llamarla, que va unida al movimiento, y eso también nos hace basarnos en otros aspectos del movimiento, pues más animación, más tifos, más realización de actos sociales, por ejemplo. Durante esa época, por ejemplo, Simaquiari empieza a hacer, bueno, es un poco posterior, pero bueno, coge el hecho de organizar las fiestas de aniversario del club, y lo seguimos realizando actualmente. Es decir, hacemos todo tipo de actuaciones que socialmente benefician al club. Quizás un hecho que solía hacer la Asociación de Peñas, bueno, igual no lo hacía tanto porque era una asociación de peñas más de veteranos, más de estas que no se mueven tanto, pero bueno, revitalizamos esa asociación de peñas. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, el Oviedo pasa de 17 peñas que bajamos a tercera a casi 35 en un año, y todas peñas jóvenes. Ahora mismo el Oviedo tiene 110 y estamos hablando de una media de edad de las peñistas de 40 años. Entonces, bueno, el Oviedo rejuveneció muchísimo, y eso fue en parte también al movimiento de Simaquiari, que hizo que más vital el ser aficionado oviedista, no esa idea de aficionado. Yo creo que se ve mucho más en primera de la tribuna clásica de puro y pipa, sino en Oviedo pues se hizo un movimiento mucho más activo, y a raíz de eso pues Simaquiari siguió su andadura, y casi que nos han puesto esa etiqueta, entre comillas, de ser una voz autorizada dentro del club, porque también llegaron otros momentos posteriores, ya no solo el 2003, llegó por ejemplo el año 2009 con la llegada de otro máximo accionista que casi nos arruina también, y el motor de la lucha contra ellos fue otra vez Simaquiari, el año 2012, donde también miembros de Simaquiari fueron los que empezaron a mover toda la lucha de las acciones, etcétera. Entonces, bueno, hemos asumido otro rol también, fuera de lo que tradicionalmente es el movimiento ultra, y eso fue a raíz de un 2003 donde nos abrimos. La palabra es nos abrimos al resto de aficionados. No hubo el miedo a la clandestinidad o la necesidad de la clandestinidad en la que suele vivir el mundo ultra en el resto de ciudades, o lo que suele ser lo habitual en el mundo ultra. Y a raíz, digamos, de ese movimiento de esos Oviedo, en la cual muchísimos aficionados e incluso miembros de nuestro grupo pues, colaboraron económicamente en la ampliación de capitales, parece que tenemos algunas preguntas en los comentarios que ahora José nos dirá. Bueno, muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, y hablaban un poco de cómo era ese grupo en tercera de activo, de la gente fiel, y también nos preguntaban por el proyecto de Fondo Norte 1926, que cómo se crea y cómo surge, digamos, y por qué. Bueno, pues a ver, por la primera pregunta, en el 2003, lo que os decía antes, se pierde quizás a un grupo de gente, a un núcleo de gente, llamémoslo el núcleo duro, o el núcleo más fuerte en la calle en algunas cosas, o en algunos conceptos,
parte de ese grupo núcleo duro de violencia, digamos que abandona hasta incluso no sé si el fútbol, porque luego les pierdes la pista dentro de lo que es el Tartiere, pero abandona lo que es la grada. Y entonces queda lo que hablábamos antes, un poco esa sensación o ese pilar que nombrabais antes de la autenticidad. A eso es a lo que nos referimos. La autenticidad es, yo no estoy aquí porque esto sea un grupo de macarras, o porque haya violencia, o por un solo aspecto de lo que es el mundo ultra. Yo estoy aquí porque soy Sima Chiari, y aparte de que, bueno, de vez en cuando pues algún follón pueda haber, o algún follón hay, pues yo vengo a animar, yo vengo porque soy del Oviedo, etcétera. Entonces se pierde ese núcleo duro que quizás eran más ultras por el hecho de esa faceta ultra más violenta, pero se gana en todo lo demás. Y eso nos hace que seamos un grupo muchísimo más activo. Esos 2 años en tercera, sobre todo los 2 primeros, yo creo que, bueno, yo llevo 20 años en el grupo, yo creo que es el periodo de actividad donde más cosas hemos hecho. No había una semana que se me querían iniciar cosas, y para eso necesitas un grupo de gente muy grande, muy, muy grande. Y era un grupo, no sé, 200 personas, 150 personas activas a diario, cosa que no hemos vuelto a tener vamos, en la vida. Y eso fue por una implicación social con el Oviedo. También es cierto que una cosa positiva es que nos pilló a mucha gente pues entre unas edades, entre los 16, 17 años a los 24, que bueno, claro, el tiempo libre que tienes en la universidad, etcétera, no es como ahora que estás trabajando y tienes menos tiempo libre. Pero bueno, eso en la primera pregunta, pues yo creo que perdimos núcleo duro, pero ganamos mucho más la autenticidad que nos referíamos antes. Y luego lo del Fondo Norte, pues yo creo que eso está pasando, o ha pasado en casi todos los estadios, desde el antiguo Carlos Tartiere, ya desde la época de Chiribís y Brigadas, y con Sima Chiari también se intentó crear una grada de animación. Nunca se consiguió, y ahora a raíz del ascenso a segunda otra vez, de la vuelta a segunda en el año 2015, ese proyecto se empieza a hacer desde Sima Chiari. Hablamos con peñas jóvenes y las involucramos en que se pusieran en nuestro sector, en la grada de Sima Chiari. Hay que entender que el Tartiere, hasta que se inicia la grada de animación, es abierto, es decir, te puedes mover por todo el estadio, no hay límites. Entonces, hicimos un llamamiento para que todo el mundo se pusiera en nuestra zona, de algunas peñas jóvenes, se pusieron, y eso mejoró bastante durante esa temporada el ambiente. Con ese germen que pudimos demostrar que si nos potenciaban un sector más joven, podíamos mejorar la animación, pues fuimos al club. El club es reticente en estos aspectos, bueno, por varios motivos. Mira, otra cosa que pasó es que, igual que Sima Chiari ganó muchísimo en cuanto al aficionado, también ganamos muchos más enemigos. Mucha gente que por el hecho de que algo diga Sima Chiari ya se pone en contra. Y entonces el club siempre ha sido reticente con Sima Chiari, sobre todo los últimos gestores, por el hecho de no levantar ampollas en otra parte del aficionado. Entonces, bueno, en un principio, como cualquier proyecto que se presenta a un club, pues te dicen que sí, que todo es muy bonito, pero no hay avances. Entonces, al final lo que acabamos haciendo es, pues otra vez, liarnos la manta a la cabeza y hacer un movimiento social para que nos pusiera una grada joven. Como el estadio es de propiedad municipal, pues nos fuimos directamente a los grupos municipales a convencerles para que obligasen, entre comillas, o pusiesen esa grada de animación, esa sectorización. Y una vez conseguimos que el ayuntamiento nos diera el ok, ahí sí que fuimos al club y dijimos, oye, tenemos esta sectorización, ponnos precios relativamente más económicos para que venga gente más joven, que esa es la idea de cualquier grada joven, obviamente. Entonces, bueno, el movimiento de Fondo Norte es eso. Realmente luego también nos sirve como nos pasa a muchos grupos. Sima Chiari ahora mismo está dentro de un grupo que es, entre comillas, ilegalizado, un listado de grupos ilegalizados. Entonces, bueno, el Fondo Norte te sirve en cierta medida también como un poco de parapeto legal. Fondo Norte no viaja, Fondo Norte lo único que hace es tifar, y tiene pues la megafonía, los bombos, etcétera, están a su nombre. Por tanto, es una pantalla limpia de cara a que la animación y los tifos puedan seguir en el Tartiere sin que nos pongan impedimentos porque los haga Sima Chiari. A eso iba, Nacho, perdona que te interrumpa, soy Sergio, que a eso iba de lo que decías tú sobre la ilegalidad que la Liga quiere implantar a muchos grupos y tal. Y una pregunta las dos últimas que te hago ya para finalizar, porque vamos escasos de tiempo, es, ¿crees que los grupos apolíticos deberíamos empezar a organizarnos y crear unas bases para luchar contra las nuevas normativas de la Liga? Y luego, cuando respondas, pues carta libre para despedirte de los miembros de la juvenil y a todo el españolismo en general. A ver, sí. A ver, se intentó,
Yo me acuerdo cuando se creó aquella plataforma que era no la ley del deporte, no creo recordar que estaba la juvenil también por ahí metida. Lo intentamos con todos los grupos. El problema que siempre pasa en este país, pues llegó Bucaneros y mandó parar, por así decirlo, a los de izquierdas. Y la mayoría de grupos de izquierdas, quitando a Viris y a otro más que no me acuerdo cuál era, pues les hicieron caso. Y crearon su propia plataforma y al final aquello quedó en un sin Dios sin que nadie ayudase. Pero sí hubo un momento a posteriori de eso, cuando la plataforma esa que habían hecho los grupos de izquierdas había funcionado o estaba un poco más en marcha, que hablamos con varios grupos políticos, intentamos desde el, por así llamarlo, desde esa línea no política, crear algo. Pero aquí en este país, que sería lo ideal, yo lo veo muy difícil. O sea, por lo que te digo, conseguimos llegar a 60 grupos, que me parecía la hostia en su momento, con gente de Elche al mando y con uno de Almería, con José de Almería, etcétera. Pero claro, llegó un día que se nos incorpora Viris, a través de Viris conseguimos otros 10, 15 grupos de izquierdas que están dispuestos a entrar en la plataforma, teníamos todo hecho, y de repente te llega un grupo como Bucaneros, que es el que manda en la izquierda, y que ellos no compartan grupo con nazis y que crean su propia plataforma. Entonces, yo en este país yo considero que cualquier lucha del mundo de las gradas es prácticamente, o sea, está bien intentarlo y siempre se va a intentar, pero yo creo que es muy difícil hasta que muchos grupos no cambien la mentalidad. Y la mentalidad es dejar de ser, en este caso, Bucaneros, por ejemplo. Por lo que digo, que sean ellos los que quieran llevar la voz cantante, o si lo quieren llevar, perfecto, que la lleven, que monten la plataforma y si Maquiari se une sin ningún tipo de problema, siempre que nos dejen. Pero yo creo que hay que unirse todos. Si tiene que ser a través de los grupos apolíticos, yo creo que mucho mejor, pero va a ser muy difícil porque a los grupos apolíticos, como sabéis, Bucaneros o otros grupos de izquierdas nos consideran nazis igualmente que los nazis reconocidos. Entonces, tampoco le veo mucho sentido. En ese sentido, la unidad va a ser muy difícil. Y luego, pues nada, la carta blanca, pues agradeceros el querer entrevistarnos. Siento extenderme tanto, pero soy bastante chapas cuando me pongo a hablar y me voy por los cerros de Úbeda siempre. Entonces, nada, muchísimas gracias. Ánimo, a ver cómo salimos de esta y a ver qué pasa con el fútbol en el corto plazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Nacho, y nos vemos. Gracias por atendernos. Vale, nada. Y bueno, ahora es el momento de volver a la historia de nuestro más que centenario club. Así que atentos y tomad nota. Vamos con la Scopelli. Nos adentramos ya en la sección Scopelli, en otra nueva entrega que de bien seguro seguirá enseñando historia del español. Así que, adelante, manos a la obra. Hola, buenas tardes. Pues hoy vamos a conocer un poco la trayectoria de nuestro invitado, Luis García. Pues vamos allá. Luis García nació en Oviedo un 6 de febrero de 1981, fichó por el Español en septiembre de 2005 y debutó con gol. Fue unos días después de su llegada en un partido ante el Málaga que el conjunto dirigido por Lotina ganó 1-2. Rápidamente se convirtió en un referente para la afición y en un líder dentro del vestuario. Delantero con gol, rápido, disciplinado, luchador y con buen remate. En su primer año de blanquiazul consiguió la Copa del Rey y fue un jugador clave en la final al marcar 2 goles. La leyenda del gran Luis García seguía creciendo y la afición lo sentía como un perico más. Sus lágrimas en el césped después de la agónica salvación con el gol de Coro, su forma de hacer españolismo y cómo defendía el escudo le convirtieron en uno de los jugadores más queridos. En su segunda temporada siguió marcando y junto con Raúl Tamudo y Iván de la Peña formó la tripleta ofensiva conocida como los Tres Tiburones. Jugó la final de la UEFA y destacó con sus goles en toda la competición europea. Vivió el paso de Montjuïc a Cornellà y tuvo el honor de marcar el primer gol en el nuevo estadio ante el Liverpool. Su etapa en el Español acabó en 2011 y en estos años pues Luis García jugó 220 partidos defendiendo con orgullo la camiseta blanquiazul, marcó 47 goles y se despidió con su famosa frase: lo mejor de Barcelona es ser del Español. Y hasta aquí pues un poco el paso de Luis García por nuestro club. Muchas gracias por tu siempre interesante análisis.
Y ahora vamos con un momento que llena de grandeza a este joven programa. Atentos y escuchad bien. Iván de la Peña lo deja para Luis García, tiene por delante a Bandiani, ojo a Luis García, busca el disparo, el gol de Luis García. Dos goles. Ha marcado Luis García para el Español, para rubricar la final para el conjunto de Miguel Ángel Lotina en Lloret del Mar. Se desborda la alegría también en el rostro de Iván de la Peña. Esto es el colofón a una gran fiesta. Hoy no podemos estar más orgullosos de formar parte de la familia españolista. Tenemos con nosotros a un gran perico, un futbolista de los que dejan huella y a uno de los artífices de la consecución, mejor dicho, de la Copa del 2006, don Luis García. Muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte tu predisposición por estar aquí con nosotros. Como bien sabes, has sido, y eres un referente para toda la generación de pericos. Y bueno, vamos a proceder a este pequeño coloquio contigo, que es un verdadero honor poder hablar con un futbolista de tu talla. Y nada, voy a ir dando paso a todos mis compañeros para que te vayan preguntando. Así que, José, adelante. Buenas tardes, Luis, soy José. Hola, buenas tardes. Como primera pregunta, eres una leyenda en el club, pero ¿de dónde surge tu sentimiento de perico? Bueno, al final, cuando ya me conocéis, soy una persona que se involucra muchísimo en todos los proyectos que hago en mi vida y sinceramente, pues bueno, llegué como un futbolista profesional al Español, sabiendo que iba a dar el máximo de mí. Y al final, pues bueno, lo que es un poco la ideología perica en Barcelona hizo que significara mucho para mí, que me identificara muchísimo con la forma de vida, con el rebelarse ante absolutamente todo, contra luchar contra los más poderosos y en ese sentido, pues ahí nació mi sentimiento españolista, aparte de evidentemente el cariño que siempre me ha tenido la gente, la afición, la grada. Y la verdad que son años que me marcaron muchísimo, todo lo vivido. Hemos tenido la suerte de vivir la mejor época de la historia del club y bueno, pues desde ahí solo me queda que agradecer y tratar de hacer españolismo desde donde esté y tratar de ayudar siempre al club que me ha dado todo y por el cual siento muchísimas cosas. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por estar aquí. Que sepas que eras de mis ídolos. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es tu llegada al club? Bueno, pues mi llegada surge de repente, ¿vale? Porque, fíjate, veníamos a jugar con el Mallorca un partido a Lleida, un partido de pretemporada, y yo me entero del interés del Español en el avión cuando me dan un periódico y veo que podía ser una opción. ¿Vale? Yo no sabía absolutamente nada. Sí sabía que el Español estaba detrás de Saviola para incorporarlo. Y al final, pues bueno, todo fue bastante rápido. Surgió en un par de días como mucho. Y también he de decir que gracias a Cristóbal, que confió en mí, que era el director deportivo de aquella, al entrenador, evidentemente, Lotina, al presidente Sánchez Gibri y, por supuesto, a Sebastián Javier, que fue el que costeó mi fichaje, pagó 3 millones de euros al Mallorca para que pudiera venir. Buenas tardes, Luis. Yo soy Pedro. Hola, ¿qué tal? Hay varias personas que me han hecho esta pregunta y ahora te la hago yo a ti. ¿Con qué jugador disfrutaste más jugando con la camiseta del Español y con cuál te hubiera gustado jugar? Bueno, está claro que no hay duda de que con los que más disfruté fueron con Iván y con Raúl. La verdad que disfruté muchísimo con ellos porque la verdad que tenemos una relación extraordinaria tanto dentro como fuera del terreno de juego, lo cual se reflejaba dentro. Pero sí es cierto que dentro del terreno de juego, lo he dicho muchas veces, éramos tremendamente exigentes entre nosotros. De hecho, he tenido después compañeros que se sorprendían porque bueno, pues en el campo nos exigíamos uno a otro muchísimo. Nos insultábamos a veces, nos enfadábamos entre nosotros porque éramos tremendamente exigentes y competitivos, y la verdad que disfruté muchísimo. ¿Y con qué otro compañero me hubiera gustado jugar? Pues no lo sé. La verdad que
uno siempre tiene que disfrutar con los que tiene en ese momento. No me pongo a pensar en con quién hubiera podido disfrutar. Tuve la suerte de jugar con grandísimos jugadores, ya no solo en el Español, sino en otros clubes o incluso en la selección. Y bueno, pues sinceramente con la camiseta del Español me quedo con Raúl y con Iván, independientemente de que, como digo, siempre en esa época se hablaba mucho de nosotros tres, pero teníamos compañeros muy, muy buenos que nos hacían mejores a nosotros también. Buenas, Luis, soy Ramo. Hola, ¿qué tal? La verdad que sí que era un equipazo ese equipo del que formaste parte. Y aprovechando de que ayer se cumplieron años de que ganamos esa copa, yo quería preguntarte qué sentiste en el recibimiento de la Castellana, cómo fue la llegada el camino del hotel hacia el estadio y si piensas que de ese ambiente se empezó a ganar la final desde ahí. Bueno, ¿qué sentía? No, ¿qué siento aún? Porque me lo estás recordando y siguen poniéndose la piel de gallina, ¿no? Porque al final fue impresionante, fue impresionante. O sea, parece que fue ayer, hace 14 años, pero lo estoy visualizando ahora mismo, ¿no? Cómo subíamos por la Castellana a medida que íbamos subiendo, cada vez más gente, hasta que el autobús no podía ni llegar al estadio, la gente golpeando, nosotros cantando dentro del vestuario dentro del autobús, cuando en realidad quizá debíamos estar más nerviosos o más concentrados en el partido. Nos liberamos de una tensión pues que creo que fue muy, muy positiva para todos. Llegábamos a una final después de 6 años, si bien es cierto que no éramos favoritos porque ellos venían de eliminar a los mejores, pero llegábamos con un equipo convencido en lo que hacía, y yo sí que creo que ahí se empezó a ganar la Copa, porque el equipo se liberó muchísimo viendo a nuestra gente, animándonos, y la verdad que fue muy bonito y bueno, pues un tremendo orgullo haber participado de ese partido y de ese momento. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, me presento, Luis, soy Cristian, encantado. Hola, ¿qué tal? Y al hilo de lo que estabas comentando, quería hacerte una pregunta ya un poco más a nivel personal, y es que ¿qué sentiste al marcar un gol en la final? O un gol no, en este caso fueron 2, pero ¿qué sentiste al marcar el gol en la final y además poder alzarte con el título? Bueno, pues la verdad que no eres realmente consciente hasta que no pasan unas horas, ¿no? de que has sido campeón y que encima has podido a nivel personal hacer 2 goles en una final, ¿no? La verdad que la gente puede creer que es diferente, pero a nivel profesional va todo muy, muy rápido. Muchas veces no te da tiempo a disfrutar los buenos momentos, los malos los sufres muchísimo, parece que no pasan nunca. Y sinceramente le das un valor enorme ahora cuando ves que después de 14 años ha sido el último título que ha levantado el Español en su historia, y que ha ganado 4 Copas del Rey en todos los años de su historia desde que empezamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es cuando de verdad le das el valor que tiene, porque como te he dicho antes, a nivel profesional va todo extremadamente rápido y bueno, pues no te da tiempo muchas veces a disfrutar de esos momentos. Eso es, Luis, porque la verdad que ese mismo año tuvieron cosas buenas y cosas malas en el 2006. Entonces, te quería preguntar un poco, porque ese contraste de ganar una copa a lo que luego acabaría pasando más a final de temporada, que evitamos descender en la última jornada contra la Real Sociedad, con el famoso gol de Coro. ¿Qué recuerdas de ese partido y cómo viste el tramo final de ese partido? Bueno, yo cuando hablamos de eso siempre me acuerdo de 2 partidos antes, contra el Depor en casa, ¿vale? Porque jugamos contra el Depor en casa, íbamos ganando al descanso 1-0 y estábamos salvados. O sea, así de fácil y de complicado a la vez, ¿no? Porque al final acabamos perdiendo, creo que 1-2, nos complicamos la vida, vamos, no me acuerdo dónde fuimos, pues bueno, al final te la juegas el último día, donde todos teníamos unas esperanzas tremendas en poder solucionar el partido más o menos bien, ¿vale? Porque al final la Real creo que no se jugaba absolutamente nada. Me acuerdo que el pelao, Iván, jugó después de volver de una lesión o de algún problema y él decía, bueno, pues si me tengo que romper, me rompo, me da igual, pero tenemos que salvarnos. Se lesionó, tiramos 3 balones a los palos, parecía que ese día no quería entrar el balón, y en la última jugada pues conseguimos el gol. Bueno, al final lo que te sirve es para aprender que hasta el rabo todo es toro, ¿no? Que uno tiene que luchar hasta el último momento, hasta el último día, hasta el último segundo. Es posible. Creo que al final el gol ya lo metió Coro,
pero creo que lo metimos entre todos, la afición, el equipo que quiso en todo momento y la verdad que fue un gol y un momento pues, muy bonito ahora, pero muy angustioso. La verdad que he tenido la suerte de vivir muchas salvaciones en el último segundo, en el último partido, en situaciones tremendamente complicadas, pero sí es cierto que fue un momento tremendamente angustioso y la verdad que creo que no merecíamos, después de ganar esa Copa, irnos a segunda división de aquella manera. Claro, dicho esto, o sea, al tocar suelo con esa posible descenso y ir hacia arriba ya con esa salvación, al año siguiente aún todo fue mucho más hacia arriba, ya que al haber ganado la Copa nos clasificamos para la UEFA y el equipo fue pasando eliminatoria tras eliminatoria y hasta dónde podíamos llegar. Entonces, ¿cómo fue ese camino hasta llegar a la final y cómo fue luego la final vivida en Glasgow, tanto deportiva como emocionalmente? O sea, el recibimiento, el ambiente, la tanda de penaltis. Bueno, eso fue 2 años después, porque el año siguiente sí jugamos UEFA, pero nos eliminó el Schalke, ¿vale? Y al año siguiente es cuando... No, miento, perdón, al revés. Ese año fue tienes razón, ese año fue el que jugamos UEFA también, que fue que casi nos vamos a segunda división, y al año siguiente, al ganar la Copa, nos vamos a la final de Glasgow. Pues la verdad que fue muy bonito. Fue un camino en Europa muy bonito. Creo que nadie lo va a poder volver a repetir, el poder llegar a una final sin perder absolutamente un partido, eliminando a grandes rivales. Está claro que al final, para llegar a la final, tienes que eliminar a muy buenos equipos, como era en su día el Werder Bremen, como era el Benfica. Creo que hicimos un grupo extraordinario, con jugadores que aportaban muchísimo, ya sea en Liga, ya sea en la Copa de la UEFA, porque hubo muchísimas rotaciones. Creo que Valverde hizo un trabajo extraordinario y bueno, pues llegamos. Yo soy de la opinión de que si hubiéramos llegado con cualquier otro equipo que no fuera español, hubiéramos ganado, no tengo ningún tipo de duda. El único problema fue que al final tuvimos que jugar contra el Sevilla, que era un equipo que nos conocíamos los dos equipos muy bien, ¿vale? Jugamos también contra el mejor el Sevilla de la historia, un Sevilla muy bueno, pero sí es cierto que creo que dimos a conocer más todavía el español en Europa, ¿no? Y creo que con muchísimo orgullo defendimos la camiseta del español en esa final, donde creo que fuimos moralmente ganadores, porque quedarnos con 10 en el minuto 10 o 7 o 8 de la segunda parte, luchar todo un final de segunda parte donde incluso estuvimos a punto de ponernos por delante, irnos a la prórroga, recibir un gol en la prórroga también, conseguir darle vuelta y llegar a esos fatídicos penaltis, pues la verdad que fue tremendamente cruel por segunda vez en la historia que le ha pasado al club. La verdad que fue muy triste, creo que no he llorado más en mi vida. Sinceramente recuerdo la cena, o bueno, si se podía decir cena, porque la verdad que no teníamos ninguno ganas de cenar con los familiares. Nos mirábamos y llorábamos sin decirnos una sola palabra. La verdad que fue un momento tremendamente amargo y muy duro, porque fue muy triste y sobre todo muy cruel, porque cuando ves que empatas el partido de la manera que lo empatas, después de haber sufrido todo y más para poder empatarlo, dices, joder, puede ser que sea para nosotros esta vez, ¿no? Y al final, pues mira, no fue para nosotros, pero vuelvo a lo mismo. Igual que el día de la Copa o lo de la Copa que hablaba antes, le das tremendamente importancia a conseguir un título. Creo que hay que estar tremendamente orgullosos de ese equipo, de lo que hicimos, de dónde llegamos y de cómo defendimos la camiseta del español hasta el último momento. Y después, como no recordar a la afición como nos recibió en Montjuic. Son cosas que no se te olvidan en la vida, que los tienes en la mente permanentemente, porque fue un momento donde la comunión integrada y equipo fue total y pudimos pues llorar juntos, ¿no? A mí me gustaría preguntarte sobre eso, sobre cómo te sentiste al salir del avión y encontrarte a toda la gente ahí recibiendo a los jugadores. Bueno, pues brutal, ¿no? Creo que fiel reflejo de lo que es la afición del español. La afición del español es una afición que está en todos los momentos, especialmente en los malos, que es cuando de verdad los jugadores lo necesitan. Al final los buenos, mucha gente se sube al carro cuando hay momentos buenos, pero en los malos es cuando las aficiones se ven de verdad, y creo que en ese sentido la afición del español es un verdadero ejemplo. Cuando las cosas van complicadas, cuando los necesitas de verdad, es cuando más están.
más están, cuando nadie se queda en casa, cuando apoyan al equipo, cuando viajan. Y eso no solo lo vivimos ese día, sino lo vivimos muchos otros días cuando las situaciones no salían adelante. Buenas, Luis. Hola. Lo mejor de Barcelona es ser del Español. ¿Qué nos puedes decir sobre esa frase ya mítica? Y si fue premeditada o improvisada. No, la verdad que fue totalmente improvisada. Soy una persona que, ya me conocéis, soy una persona que dice lo que siente y lo que piensa. Muchas veces políticamente no sea correcto, pero soy así. Al final, pues bueno, puede ser un defecto o una virtud. Yo lo considero más una virtud, porque uno cuando habla con el corazón se puede equivocar mal, ¿no? Entonces, al final fue una frase que quedó para la historia, independientemente de que la dijera yo u otro. La verdad que es bonito, creo que es una frase que define muy bien lo que significa ser del Español, porque es realmente complicado en una ciudad maravillosa donde vivimos y contra quién nos tenemos que enfrentar y cada día las dificultades que tiene ser del Español. Pero vuelvo a lo mismo, hay que estar tremendamente orgullosos de ser del Español, de defenderlo, de darle valor y de sentirse muy, muy orgulloso de ser del Español y ser diferente. En cuanto a, nos llegan los comentarios de la gente que nos está escuchando y una de las preguntas es a nivel deportivo de quién fue el defensa que mejor te defendió o que más difícil te lo puso. Y luego otra más a nivel actual, preguntan que si ha habido alguna vez que te han sondeado o han contactado contigo para ser entrenador del Español y si esto te haría ilusión entrenar a nuestro club. Bueno, el defensa más complicado, está claro que te has enfrentado a muchísimos defensas. Sin lugar a dudas, creo que Puyol era uno de los más duros, de los más fuertes, pero también de los más nobles. La verdad que Puyol ha sido es un tío extraordinario, un tío que he tenido muy buena relación y que me ayudó muchísimo en mi época en la selección. Pero sí es cierto que ha sido uno de los más duros y bueno, pues por algo ha hecho cosas tan importantes en el fútbol. A partir de ahí, la segunda pregunta, pues bueno, ahora hasta mi nombre salió relacionado con el club hace pues con el cambio de Machín por Abelardo. En ningún caso hubo ningún tipo de contacto ni de sondeo, ¿vale? En ese sentido sí que te puedo garantizar que no. El único acercamiento que hubo fue en pretemporada, antes de empezar la temporada, donde me plantearon ser segundo entrenador del segundo equipo y bueno, pues yo sinceramente les agradecí muchísimo, pero como siempre digo lo que pienso, yo quiero ser entrenador y para ser entrenador se tiene que equivocar, esperemos que poco, pero evidentemente te vas a equivocar y la mejor manera de formarte como entrenador para mí es entrenando y tratando de planificar, de llevar una temporada, de gestionar los partidos como primer entrenador. Entonces, en ese sentido, pues decidí irme a la DAM para seguir formándome porque bueno, es lo que quiero y sinceramente yo quiero ser primer entrenador. Le doy muchísimo valor a los segundos entrenadores, pero yo sinceramente creo que mi rol principal es ser entrenador. Luis, ¿qué gol recuerdas más con la camiseta del Español? Bueno, recuerdo muchos, la verdad, muchos con mucho cariño, muchos. Me acuerdo del Schalke, me acuerdo uno contra el Málaga muy bonito, contra Osasuna, especialmente los dos contra el Zaragoza en la final, contra el Barça en casa. Bueno, la verdad que me acuerdo de muchos goles. La verdad que para eso tengo muy buena memoria, para goles, para partidos. No te podría decir, oye, me quedo con este, porque creo que todos tienen un valor especial y sinceramente es complicado hacer goles y le doy mucho valor y es una sensación indescriptible. Y Luis, permíteme un segundo pedirte que te mojes, porque en la pregunta anterior hablabas de sinceridad y la verdad que siempre se te ha visto una persona con las ideas muy claras y sobre todo un fiel defensor de lo que es el españolismo. Pero más allá de eso, y trasladando un poco la entrevista a lo que viene siendo la actualidad deportiva del club, y creo que es una pregunta obligada que tenemos que hacerte, ¿crees que la dirección deportiva del club ha fracasado esta temporada? Y por otra parte, ¿crees que nos vamos a salvar o no?
Bueno, te contesto de momento a la segunda parte y te digo que yo estoy convencido que sí, estoy convencido que nos vamos a salvar. La desgracia que ha pasado creo que le va a venir bien al equipo, eso estoy seguro. Ojalá no hubiera pasado absolutamente nada y seguiría confiando en que el equipo se va a salvar. Digo que se va a salvar porque creo que al final este parón va a servir como para que empiece una temporada nueva, ¿vale? Porque al final los jugadores han pasado un mes o el tiempo que pasen en sus casas, van a poder estar mentalmente más frescos y empieza como una temporada nueva. A partir de ahí, lo de la dirección deportiva, creo que no somos conscientes muchas veces desde fuera lo complicado que es, ¿vale? Porque incluso los clubs que tienen muchísimo dinero firman jugadores y se equivocan porque un jugador no rinde igual en un club que en otro por diferentes situaciones. El fútbol no son matemáticas. Es cierto que era realmente complicado el suplir a Hermoso y a Borja, por ejemplo, por decirte dos nombres, pero sinceramente sí creo que el Español tenía mejor plantilla de cómo le han salido los resultados. De hecho, ha habido muchas plantillas con extraordinarios jugadores que se han ido a segunda división, digamos Atlético de Madrid en su día, Villarreal, porque vuelvo a repetir, el fútbol no son matemáticas, no es tan sencillo como todo eso. Hay una serie de factores que influyen muchísimo en el rendimiento de un futbolista, que se adapta, que no, que hace goles o que no los hace y que a nivel mental está más preparado o menos preparado. Entonces, en ese sentido, creo que es realmente complicado. Sí es cierto que se han incorporado jugadores importantes ahora en el mercado de invierno, como puede ser Raúl de Tomás, como puede ser Barba, como puede ser Cabrera. Son jugadores que sin lugar a dudas le han dado un plus al equipo y que estoy convencido de que esos jugadores van a aportar ese granito de arena para poder conseguir la salvación. Pero, sinceramente, vuelvo a repetir, es realmente complicado acertar en todos los fichajes que hagas. Es muy, muy complicado. Y antes de trasladarte un poco a mi compañero para que te lea algunas preguntas que tenemos en los comentarios, permíteme hacerte una pregunta muy breve. ¿Y no crees que de alguna manera, pese a haber hecho una fuerte inversión en el mercado de invierno y fichar a jugadores, digamos, de gran calidad, ¿no crees que ese desapego que tienen ciertos jugadores, por muy, digamos, talentosos que sean, hacia lo que es la afición, hacia entender lo que es un club, hacia entender los valores que promueve y ha promovido siempre el Español, hace que quizá en situaciones críticas como las que puedan ser las de ahora no se rinda al 100%? Bueno, vuelvo a repetir, al final los factores que influyen en el rendimiento del futbolista son muchísimos, desde el propio carácter que el jugador tenga, desde ya no la implicación, porque creo que al final cuando un jugador es profesional se debe implicar al 100%, pero hay muchos jugadores que a lo mejor no lo expresan porque son más tímidos. En ese sentido, es difícil meterse dentro de la cabeza de cada jugador, y yo estoy convencido que hay dentro de ese vestuario hay líderes, hay muy buenos líderes. Lo que pasa es que muchas veces, pues bueno, hacia el exterior no se refleja. Sí es cierto que muchas veces el poder, pues bueno, conectar con la grada, creo que eso es importante, ¿no? Eso es algo muy, muy importante, porque si tienes a tu afición de lado, si tienes a tu gente de tu lado, y solo con un gesto de levantarle los brazos, de tener esa comunión con la grada, eso siempre te da un plus, y creo que eso también es necesario, y eso es algo para mejorar, no solo de los jugadores del Español, sino de los jugadores en general, el tratar de conectar más con tu grada. La verdad que muchísimas gracias, Luis, porque si tú lo dices, la verdad que confianza ciega en ti, y espero que así sea y nos salvemos y esto sirva solo para reflexionar en el club. Y dicho Bueno, lo cual... lo puedes ver solo con el Cholo Simeone. Lo puedes ver cómo conecta él con la grada, y evidentemente todo eso da un plus al equipo, sin lugar a dudas. Esperemos que algún día la figura del Cholo Simeone sea la tuya y en Cornellà al Prat, por supuesto. Y José, dale con los comentarios. Sí, a raíz de hablar de esto, de líderes y de entrenadores, nos preguntaban si te verías capacitado de entrenar a un equipo de primera o de segunda, y en este caso de si te verías capacitado de entrenar al Español tanto en primera como en segunda, en la situación que fuese. Bueno, lo que sí te digo es que bueno, pues me he ido formando poco a poco, que sin lugar a dudas tengo mucho margen para seguir mejorando, y pienso que un entrenador, independientemente de que llegue a segunda o primera división, tiene que seguir formándose, porque el fútbol no para, el fútbol es una pisonadora, va evolucionando muy rápidamente, y la verdad que ahora mismo
no me pongo en ningún supuesto, porque creo que no lleva absolutamente a nada. Creo que cada uno tiene que seguir su camino, ojalá se dé en un futuro, no cabe duda. Tengo muchas ganas de seguir mejorando, de seguir teniendo pues bueno, la misma ambición que tenía como jugador para poder hacer las cosas bien y poder al final lograr mi sueño. Uno cuando es jugador de fútbol tiene un sueño que al final era jugar en primera división. Tuve la suerte de poder hacerlo y ahora tengo un sueño, y todos lo sabéis, que es algún día poder entrenar al Español, y voy a trabajar muy duro, voy a tratar de formarme al máximo para que ojalá llegue algún día ese momento, esté muy muy preparado para dar lo mejor de mí y poder disfrutar de la que considero mi casa. Pues sí, ojalá que eso sea, y esperamos que sea pronto además. Y bueno, hilándolo un poco con la pregunta anterior a esta, en la que hablabas de la importancia que tiene para un equipo la conexión con la grada, he sabido que una de tus virtudes ha sido y es la buena sintonía que siempre has tenido con la afición perica. Y aprovechando este medio, ya que te están escuchando muchas personas del españolismo en general y en particular de la Peña Juvenil, ¿qué mensaje trasladarías para esta situación, digamos, en la que nos encontramos de incertidumbre, tanto deportivamente como por el coronavirus, a la afición del Español? Y además, ¿qué mensaje mandarías en concreto a la Peña Juvenil en su tarea de animar al equipo? Bueno, sobre todo y lo principal es que todos tengamos mucha salud, que nos quedemos en casa, que hagamos caso de lo que dicen los expertos, porque al final sin salud no tenemos nada más, ¿vale? No tenemos vida, no tenemos nada más. Entonces eso creo que es la parte más importante. A partir de ahí, pues que como la afición del Español, pocas cosas le tengo que decir o le tengo que aconsejar, porque ya lo hacéis extraordinariamente bien, ¿no? El estar al lado del equipo en todo momento, el poder viajar con él, que os sientan pues cerca de ellos. Al final muchas veces podéis creer que el jugador no le da valor a eso, pero sinceramente, y como exjugador, tiene un valor enorme todo lo que hacéis, el poder hacer españolismo allá por donde vayáis, el estar junto con otros grupos animando al club que más queréis, y como he dicho antes, ¿no? Al final el jugador agradece enormemente el que estéis con el equipo, porque en muchas situaciones, y sobre todo en situaciones como la de ahora, sois más necesarios que nunca. Siempre sois necesarios, pero creo que en situaciones como esta se hace más necesario el tener gente como vosotros, que está al lado de los jugadores, y que los animéis hasta que no podéis más, que seguro que los jugadores se van a dejar el alma por nuestra camiseta. Y bueno, Luis, muchísimas gracias, la verdad, por compartir este pequeño rato con nosotros. Gracias por compartir tus reflexiones también y tranquilizar, hacer un poco de psicólogo con toda la afición perica. Decirte también que hay muchos comentarios que piden que vengas algún día a la grada, así que ahí lo dejamos, porque también va a ser en breves nuestro 30 aniversario como colectivo del Español. Y bueno, nada más que decir, darte un fuerte abrazo y decirte que estás invitado cuando quieras. Muchísimas gracias, mucha salud para todos, y que pronto pase todo esto y que seáis muy felices, y un fuerte abrazo a todos, ¿vale? Muchas gracias. Luis, gracias. Un abrazo, Luis. Chao. Y bueno, ahora ya, como viene siendo habitual y tras haber hablado con uno de los iconos del españolismo, vamos allá con los audios que nos han enviado durante el transcurso del programa. Así que vamos allá con el primero. Quería mandar un saludo a Jaula Perica por entretenernos estos días de confinamiento, que lo hacéis muy bien, y seguir así. Y a Luis García, que espero verlo pronto en el banquillo del Español. Saludos. Grande, Andújar. Muchas gracias por enviarnos estos audios. Vamos con el segundo. Hola, soy Moroquillo. Pues nada, mandaros un fuerte abrazo y felicitaros por ese pedazo de programa que estáis realizando. Sois unos putos profesionales. Y mandar un abrazo también muy grande a esos lads, que también están ahí, pero nunca se les oye. Muchísimas gracias, Moloquillo. Bien, Moloquillo. A ver si te tenemos algún día por aquí. Viva Igualada. Bueno, vamos con el tercer audio. Hola, muy buenas tardes. Soy Paul Lorentes de Moncay Reixac
y quería enviaros un saludo para todos los que hacéis el programa. También para Luis García, que se dejaba la piel en cada partido y era mi ídolo desde pequeño. Visca el Español y de esta nos saldremos, pericos. Visca el Español y esperemos que así sea. Grande Paul, un saludo a tu padre y grande Ren. Y bueno, vamos con el cuarto audio. No vamos a comentar este apodo. Desde San Roque quiero mandar un fuerte abrazo a todo el equipo de la Jaula Perica por el gran programa que han hecho para que se nos sea a todos los pericos más llevadero el confinamiento los viernes y los lunes. Y un saludo a Luis García, a todos esos pericos que están ahí desde sus casas llevando bien el confinamiento. Venga, saldremos de esto, chavales. Muchísimas gracias, Aitor. Grande Cherokee. Y vamos ya con el penúltimo audio. Bueno, un saludo a todos los oyentes de Jaula Perica, a los miembros de la juvenil y sobre todo a mi ídolo Luis García. ¡Feliz Pascua! Grande Iván Picaco, un saludo a ti y a tu familia. Isma, un saludo para ti también. Un fuerte abrazo para todos vosotros. Y ahora sí, vamos con el último audio ya para despedir. Buenas tardes, soy Stuart. Solo quería mandar un gran abrazo y un saludo a toda la familia de Juvenil, especialmente a aquellos que estáis haciendo posible que las tardes de los lunes y los viernes sean un poco más entretenidas. Y nada, transmitiros que estoy como un loco por volveros a ver a todos en los bares y en la grada, que al fin y al cabo es nuestro hábitat natural. Venga, chicos, cuidaros todo mucho. Un abrazo. Grande Stuart, grande sección senil. Sección senil siempre presente. Muy grande, Stuart. Muchas gracias por tu audio. Y bueno, ahora sí, ahora es el momento de despediros a todos. Así que muchas gracias por estar aquí, Pedro. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Desde aquí me gustaría enviar un saludo a Marco Mancini y a Mino Caputo de Salerno, de la Nueva Guardia, porque ayer se cumplieron 10 años de la muerte del capo histórico Carmine, apodado Siberiano, y de aquí un fuerte abrazo a toda la familia de la Salernitana. Un fuerte abrazo para toda la familia salernitana. Y bueno, Cristian, ¿algo que decir? Como siempre, un placer colaborar en este programa y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. Otro para ti, gracias por estar siempre con nosotros. ¿Algo más, Ramón? Bueno, que muchas gracias a todos, que esperamos seguir trayendo estos programazos y que sigáis interactuando como hoy, que ha habido bastante interactuación en el chat y con los audios, y que muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias, Ramón. Y bueno, ahora toca despedir a la mujer del chiringuito, a la señora de los comentarios, así que algo que decir, José. Muchas gracias a todos los que día tras día hacen más grande este programa, y que gracias por estos programas que hay que seguir creciendo y ser un programa de referencia y de envidia para todo el españolismo. Muchísimas gracias por siempre estar ahí, atento a todos los comentarios y colaborando con el programa. Agradecer también, como siempre, a los que no se les oye, a Paul, Diego y Javi, que están siempre al pie del cañón colaborando para que este programa día tras día se emita. Agradeceros a todos también vuestra atención. Recordaros que el programa quedará subido en nuestro canal de YouTube y blog para los que no lo hayáis podido escuchar en directo y queráis hacerlo en diferido. Y nada más que decir, visca el español y hasta la próxima.